se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A través aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Pero ya vamos a tener un tiempo ya para hablar más de esto más profundamente, porque vamos a llevar un tema. Quiero darle alcance a los hermanos, no se pierdan este otro sábado. Vamos a analizar, quiero pasar esta noticia para presentar un tema que estoy preparando para este otro sábado, que vamos a presentar Daniel 7, sobre todo esa parte importante cuando surgen los 10 cuernos ahí en Roma, después de Roma pagana, la división, esas 10 tribus bárbaras, y ahí interesante, vamos a analizar de ahí, y al surgir el cuerno pequeño, derriba 3 cuernos, quedan 7. 7 cuernos quedan, y esos 7 cuernos aparecen en Apocalipsis 13, ahí. Ahora hace una transformación ahí, esos cuernos, esos 7, hace una transformación y se transforman en cabezas. Mire qué interesante. Y los 10 cuernos aparecen en el lomo de la bestia. ¿Se fijan? Y tienen diadema. Ahí en Daniel 7, eso vamos a hablar, vamos a desarrollar un poco ese tema, porque en Daniel 7, en esos 10 cuernos no tenían diadema, pero en Apocalipsis 13, esos 10 cuernos tienen diadema. ¿Se fija? Los 7 cuernos ahí no tienen cabeza, pero en Apocalipsis 13 tienen cabeza, 7 cabezas. Eso es interesante, vamos a analizar eso junto con Apocalipsis 17, porque ya en Apocalipsis 17 hay una bestia escarlata ahí y hay una mujer encima de la bestia ahí. Entonces viene del desierto esta mujer, la de Apocalipsis 13 surge de las aguas. Es interesante, hay varias cosas importantes y tiene 7 cabezas ahí también. Y fíjense qué interesante, les dejo esto para que puedan reflexionar. En Apocalipsis 17, esos 10 cuernos ya no tienen diadema. Las únicas diademas aparecen o corona ahí en Apocalipsis 13, en esa bestia que tiene 10 cuernos ahí en el lomo, pero en Apocalipsis 17 ya no tienen diadema. La pregunta es, quiero dejarles la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué desaparecen las diademas en Apocalipsis 17? Entonces vamos a analizar este otro sábado varios paralelos ahí importantes, hermanos queridos, para aclarar un poquito más lo que estamos viviendo hoy día de la profecía. Con esas bases, así que los dejo la invitación. Ahora vamos a llevar este tema, que es la parte 3, a lo mejor muchos lo estuvieron viendo ahí. Empezamos analizando Malaquías 4, sobre todo nos enfocamos en el versículo 4, cuando dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí en este capítulo, hablando de la segunda venida de Cristo, aquí es interesante que establece, aquí el Señor nos indica que debemos acordarnos, no olvidarnos, tener memoria de la ley de Moisés. O sea, que la ley de Moisés
antes del advenimiento de Cristo, en su segunda venida, iba a tener nuevamente una vigencia más. Y eso vamos a desarrollar, hemos venido desarrollando en 3 partes este tema. Es muy glorioso, hermanos queridos. Vamos a terminar aquí con esta tercera parte para dejar sentado algunas cosas interesantes, hermanos queridos, que establecen que la ley de Moisés, ciertas porciones de la ley de Moisés todavía están en vigencia. Así que eso vamos a desarrollar porque hablábamos también que la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Y tenían 613 leyes, mire qué interesante, pero la única, el acta y los decretos que fueron clavadas en la cruz fue la ley ceremonial. Todo el sistema de sacrificio y ofrenda fue clavado en la cruz porque todo ese sistema de sacrificio era Cristo, estaba cumpliéndolo y lo cumplió en la cruz. Y ahí donde el velo del templo se rajó y quedó abolido todo el sistema ceremonial. Pero hay leyes civiles que todavía están en vigencia. Hay otras leyes también que nos ayudan a entender más los 10 mandamientos, ampliarlos más, tener una comprensión más. Por eso se establece aquí, Dios establece nuevamente la ley de Moisés para nuestro tiempo. Así que los invito a orar, a inclinar en los rostros para que empecemos con este estudio. Vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca, en esta noche nos hemos reunido un grupo de tus hijos para hablar un poco más de tu palabra, para que usted nos enseñe, nos dirija, nos guíe y nos ayude a comprender más esta porción de tu palabra. Usted ha dicho ahí en Malaquías 4 que antes que venga su segunda venida, el día ardiente como un horno, usted nos dará la ley nuevamente y nos hace recordar que debemos tener memoria, acordarnos de la ley de Moisés que usted le encargó en Horeb y le dio ordenanzas y leyes a las cuales están en este capítulo y nos hacen ver que todavía hay cosas vigentes que todavía a lo mejor nosotros no la hemos comprendido o no la hemos apreciado o no la hemos estudiado. Así que en estas horas ayúdanos a entender, a comprender lo que tú quieres mostrarnos para nosotros y podamos cumplirlo de acuerdo a tu palabra. Así que en estas horas sea usted el invitado principal, junto a mis hermanos, a cada uno, pedimos su presencia, pedimos su espíritu para que nos guíe a su verdad. Gracias, Padre, porque lo pedimos por su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Bien, hermano, es importante que pongan atención. Bueno, en la primera parte estuvimos viendo, parte 1 y 2, pueden encontrar también el tema ahí en el canal de mi hermana Brenda, del tema pasado. Así que voy a hacer un resumen para los que a lo mejor no tuvieron o no han visto los temas. Empezamos hablando ahí de Malaquías, ¿no es cierto? Y acordado de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargaré ordenanzas y leyes para todo Israel, para todo el Israel espiritual ahora, porque está hablando de su segunda venida. Dice ahí, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El Señor mandaría al Elías ahí. Sabemos que el Elías ahora en este tiempo es un remanente, es un residuo al cual el Señor lo está capacitando en este tiempo, lo está preparando para levantar, dice en la Biblia, como piedra de todas las verdades. Y también dice que en Isaías 26, dice abrir las puertas porque entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Se fijan? Es interesante. Estuvimos hablando de cómo se inició o cómo el Señor nos dio el calendario de Dios. Estuvimos viendo ahí Génesis 1:14. Ahí hablaba que las lumbreras sean señales, dice, para las estaciones
meses, días y años. Ese es el calendario de Dios original que lo estableció el Señor. Estuvimos hablando de eso y estuvimos también hablando que un cuerno pequeño, ahí en Daniel 7:25, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Cambió el tiempo, los tiempos establecidos por el Señor los cambiaría. Y ahí donde vemos que este cuerno pequeño en la historia trajo el calendario gregoriano. Ese calendario gregoriano alteró muchas cosas originales que Dios estableció en el Génesis. Y eso es maravilloso. Vimos ahí que Dios estableció el año, estableció el día, hermanos queridos. Y estuvimos viendo ahí qué interesante. Fuimos a Éxodo 12 cuando el Señor saca al pueblo de Israel y le da el año, el mes, dice, donde ellos tendrían que celebrar fiesta a Jehová, el tiempo profético ahí que les da al pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Y dice, este será el principio, fíjense, de los meses y el año. Mire qué interesante. El principio de los meses y el año. Dios establece el principio del año de los meses. Y el cuerno pequeño alteró 2 meses, o sea, agregó 2 meses, enero y febrero, pero aquí dice el mes de Abib. Estuvimos viendo Deuteronomio, el capítulo 16:1, dice ahí el principio de los meses del año. Y el mes que establece es el mes de Nisan o el mes de Abib, que viene siendo para nosotros marzo y abril. Ahí comienza el año, ahí comienza los meses de las fiestas proféticas de Dios. ¿Se fija? Y también estuvimos viendo que anunciaban al Cordero de Dios. Recuerden que dice que se apartaba el 10, se iba al corral donde estaban los animales y tenían que elegir un animal sin defecto, sin mancha, y traerlo, apartarlo. Se apartaba el día 10 y el día 14 se sacrificaba. El Señor estableció entonces ese tiempo profético, de tiempo de las fiestas proféticas para su pueblo. Y todavía estamos en ese reloj de Dios, el reloj de ese tiempo. ¿Se fijan? Ahí recordemos que Juan dijo aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo cumplió todo ese sistema de sacrificio y ofrenda, pero hicimos ver la diferencia, que el reloj todavía sigue de tiempo profético, todavía está vigente hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, porque recuerden que estamos en el día de expiación. Falta la fiesta de las cabañas y falta la fiesta del fuerte clamor, que se volverá a repetir. Recuerden que la trompeta se dio en los días de Guillermo Miller, se dio un fuerte clamor ahí también, y eso se va a repetir también para nuestro tiempo, un fuerte clamor, y eso va a caer también en una fiesta de las trompetas que anuncia, que proclama el último mensaje de misericordia para la tierra. Es interesante ahí. Estuvimos viendo todo eso, estuvimos viendo también las 6 horas que Cristo estuvo en la cruz, y también hicimos el paralelo que en los días de Jacob luchó con el ángel y ahí hubieron 6 horas también. Esas 6 horas es un paralelo de lo que Cristo estuvo en la cruz, 6 horas. Eso lo vimos también, eso lo establecimos también ahí. Como esos paralelos se van juntando, hermanos queridos. Qué interesante. Y quiero leerles antes, ahora para empezar, vamos a ir a leerle esta cita, que es muy importante para establecer ya el comienzo de esta tercera parte. Dice así, hermanos queridos. Entonces dice, como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. Cristo dio a Moisés, Cristo, aquí está el Hijo de Dios, le dio a Moisés preceptos religiosos
que debían gobernar la vida cotidiana. Estos estatutos o preceptos, ordenanzas, leyes, fueron dados especialmente para resguardar, fíjense, resguardar los 10 mandamientos. No eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo. ¿Se fijan? Debían estar en vigencia para los seres humanos todos los siglos mientras durara el tiempo. Fíjense, durara el tiempo profético del reloj de Dios. Esos mandamientos recibirían su fuerza de poder de la ley moral y clara y definitivamente explicaban esa ley. ¿Se fijan? Explicaban la ley moral. Esto está en el comentario bíblico adventista, el tomo 1, la página 118, ahí comentando Éxodo 20, hermanos queridos. Y ahí vimos Deuteronomio 26, voy a ir ahí, en Deuteronomio 26, podemos ir ahí a ese texto, y luego a Deuteronomio, vamos a ir al libro de Deuteronomio 26, aquí está, versículos 16, 17. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. Mire qué interesante. Y en Deuteronomio 31, ahí vamos a ver esos estatutos, ordenanzas y leyes, donde fueron puestas. Ahí dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, dice, hasta concluirse, en un libro, fíjense, dio órdenes a Moisés, a los levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, toma este libro de la ley y pon al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces ahí estaban en ese libro las ordenanzas y leyes, hermanos queridos, estaba la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral que estaba dentro del arca. Ahí, como dice Malaquías 4:4, dice, acordaos de la ley de Moisés que encargué en Horeb ordenanzas y leyes. Mire qué interesante, hermanos queridos. Ahora, hay en el Génesis, esto es importante, en el Génesis hay, antes que el Señor diera su ley, o le diera a Moisés que escribiera en un libro, ya Dios había establecido en el principio sus ordenanzas, sus ofrendas y las leyes. Esto es importante, hermanos queridos, ¿por qué? Porque en el Génesis todavía no existía la escritura. Esto es importante. La ley de Dios se transmitía oralmente. ¿Me entiende? Eso es importante. Y aquí es importante porque hoy en día, hermanos queridos, se ha levantado un grupo de personas, de cristianos, diciendo que la ley de Dios ya no se puede guardar, o que también la expiación de Cristo terminó en la cruz y nada más, y que solamente la gracia nos salva, y que en el Génesis no estaba la ley. Hay muchos se han levantado personas criticando y alterando y diciendo que la ley no estaba en el Génesis. Hasta hermanos nuestros y fueron, abrazaron esta fe, y Satanás lo está usando para atacar la ley de Dios, hermanos queridos, desacreditar lo que Dios ha establecido. Por eso tenemos que tener cuidado de todo lo que se está levantando hoy en día. Y eso vamos a ver que aquí vamos a encontrar, hermanos queridos, que sí, la ley estaba
en el Génesis, hermanos queridos, aunque no escrita todavía, hermanos queridos, porque Dios la dio escrita después, hermanos queridos, cuando Moisés, Dios lo llamó y después escribió los 5 libros de la ley, que es el Pentateuco. Pero antes de Moisés no había escritura, se dijo, no existía la ley en piedras todavía, pero ya sí estaba establecido en el Génesis. Y esto es maravilloso, hermanos queridos, lo que vamos a ver, que ya la ley ya existía y Dios la había dado oralmente desde el Génesis. Ahora, hay varios puntos. Antes de entrar a eso, quiero de entrar a unos puntos importantes que el cuerno pequeño alteró, primeramente. Otras cosas interesantes. Decía que el cuerno pequeño alteró las horas del día. Recordemos que en Génesis dice fue la tarde y la mañana un día. Fíjense, siempre el Señor terminando cada obra de su creación, el Señor terminaba diciendo fue la tarde y la mañana un día. Miren, interesante. Pero el cuerno pequeño, esta bestia, agregó días mitológicos, nombre de días mitológicos sacados de Roma pagana, del paganismo y de los griegos, para introducirle a los días de la semana nombres. ¿Se fija? Ahí agregó, por eso la Biblia dice, no tenemos que agregarle ni añadirle. Entonces, esta bestia agregó nombres mitológicos paganos del paganismo, y el cual conocemos hoy día como el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Esos son nombres mitológicos paganos, hermanos queridos. Y interesante, ahí dice que el domingo en el paganismo era el sol, era Zum, Helios. El lunes ahí era llamado en el paganismo luna, Solene, Mon, y Marte era llamado también Ares, Mar, al dios Marte del paganismo. Miércoles también fue sacado también de los nombres de los planetas, Mercurio, Hermes, y jueves de Júpiter o Zeus eran llamados. Se fija, el viernes en el paganismo era llamado Venus, Afrodita, Friday, y sábado Saturno o Cronos, Saturday. Se fijan, todos eran nombres mitológicos paganos que el paganismo agregó en este calendario gregoriano pagano, hermanos queridos. Y fíjense, algo importante también, otra de las partes cuando Dios dice fue la tarde y la mañana un día, o sea, 12 horas, el día tenía que terminar en el original que Dios estableció, mañana y tarde un día, pero este cuerno pequeño agregó 12 horas más para hacerle creer a la gente que el día terminaba a las 12 de la noche, para hacer así 24 horas del día. ¿Se fijan? Eso fue agregado, 12 horas más fueron agregadas. Y Cristo en San Juan 11:9 dice claramente, el día no tiene 12 horas. ¿Se fijan? Mire qué interesante. Cristo establece el día como al principio, porque dice el día tiene 12 horas, el día no tiene 12 horas, o sea, comprobando que en el Génesis había establecido el día de 12 horas. Vemos ahí como el cuerno pequeño ha ido alterando. Y otra cosa más alteró, como decía, el año de inicio. Por eso cuando llega el año nuevo, el mundo, en este calendario pagano, agregaron enero, donde termina el año, se diga, o comienza el año. Se dijan enero, febrero, fueron agregados por el paganismo. Pero aquí dice el mes de Nisan, el mes de Aviv, marzo y abril era el comienzo del año y el término del año. Se dijan con la luna nueva, hermanos queridos. Vemos como el paganismo también fue alterando, hermanos,
de grano, fruta y verdura y de toda planta en el Génesis. El hombre ha venido alterando la alimentación y vemos este mundo sumido de enfermedades, se dice, y destruyendo el templo de Dios. El hombre se volvió carnal después del pecado. Después vimos otro pilar que el cuerno pequeño alteró, el día de reposo, hermanos queridos. Ahí, el día de descanso que lo cambió por el primer día de la semana, ahí domingo, hermanos queridos. Vemos otro pilar más que fue alterado también, es cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra y que hizo el cuerno pequeño, difundió la teoría de la evolución, que nosotros venimos del mono. ¿Se fijan? Otro pilar más destruido. ¿Qué otro pilar más? Cuando Dios dijo varón y hembra los creó, así lo estableció originalmente, pero hizo el cuerno pequeño, agregó un tercer género. Por eso que este Papa Bergoglio apoyó mucho al género LGTB, hermanos queridos. Este fue un Papa liberal que trastornó todo, hermanos queridos. Aún las tradiciones de la Iglesia Católica ahí fueron alteradas. ¿Se fijan? Y este mundo se volvió liberal en todo sentido, hermanos queridos. Hasta le hacían un tercer baño a lo de este tercer género, hermano. Qué tremendo como el cuerno pequeño ha venido alterando todo. Ahí tenemos 7 partes alteradas por el cuerno pequeño. Por eso que Apocalipsis 18 nos manda el mensaje del tercer ángel en este tiempo. Apocalipsis 14:8, ha caído Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Por eso que si tenemos ya 7 partes hoy en día que ha alterado el enemigo, tenemos que levantarnos a levantar y ser restauradores de la verdad, restaurador de portillo, de calzado. Tenemos que ahora ver las sendas antiguas y mirar cómo fue dada la verdad en el principio, hermanos queridos. ¿Se fijan? Tenemos que volver a esas verdades y levantarlas ahora. Nos ha tocado en este tiempo de ser valientes y levantar el último mensaje de misericordia para la tierra, para declarar la verdad y sostenerla como piedra de todas las verdades, hermanos queridos. Ahí lo dice, y hacer el cuarto ángel va a venir, se une al segundo ángel. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Se fijan, el llamado, el cuarto ángel se une al segundo ángel en un fuerte clamor, y eso está aumentando cada día más, hermanos queridos. Ahora debemos ser valientes para restablecer la verdad. Mire qué interesante. Ahora, para adentrar a este punto, hermanos queridos, cómo hay ejemplos, esto quería también establecer también, hay ejemplos en la Biblia de personas, de personajes que cambiaron las fiestas, el reloj de Dios, así como el cuerno pequeño cambió y alteró el tiempo, hermanos queridos, el calendario de Dios. También hubieron personajes en la Biblia que cambiaron también las fiestas de Dios. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a ir a Primera de Reyes 12, versículo 32. Mire qué interesante. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 32. 12:32. Dice ahí, capítulo 12, Primera de Reyes, versículo 32, usted pueden leer en su casa, dice ahí arriba el versículo 25, hay un título, el pecado de Jeroboam. ¿En qué consistió el pecado de Jeroboam? Fíjense ahora, y puso, versículo 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, ¿ve? Está haciendo lo contrario, está alterando lo que Dios había establecido en Génesis 12, que este será el principio de los meses y el año, ¿me entiende? Pero él dice en el mes octavo,
a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar e hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado. ¿Cómo? El mes que él había inventado. ¿Se fijan? Que Jeroboam, un tipo de cuerno pequeño aquí, porque la bestia ahí, hermanos queridos, que pensaría en cambiar los tiempos el cuerno pequeño, también inventó fiesta, inventó los nombres de los días de la semana, inventó y agregó 12 horas más para terminar el día en 24 horas. ¿Se fija? Aquí tenemos un tipo de anticristo también, de cuerno pequeño. Dice, inventó, ahí dice clarito la Biblia, había inventado de su propio corazón, como el cuerno pequeño, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al tapar para quemar incienso. Eso fue el pecado de Jeroboam, hermanos queridos, y fue el pecado de la bestia del cuerno pequeño, que hasta hoy en día la gran mayoría sigue celebrando una fecha equivocada. Recuerden que celebraron Semana Santa, ¿se fijan? Esa es una fecha equivocada, errónea, que inventó el papado, como Jeroboam inventó una fecha a la cual no coincide con el calendario que Dios estableció. ¿Se fijan, hermano? Ahí hay un tipo ahí de cuerno pequeño. Pero también presionado en los días ahí ¿se acuerdan cuando Moisés fue 40 días a buscar la ley de Dios al Sinaí y la gente no tuvo paciencia en esperar a Moisés que volviera y presionaron a Aarón para que le hiciera un becerro de oro y tuvieran fiesta? Ahí también, hermanos queridos, se inventó una fiesta, una celebración, se sacrificó, ahí se adoró a un becerro de oro. ¿Se fijan? Ahí tenemos también lo que hizo Aarón. Eso fue un pecado también de un cambio que Dios no había establecido. Mire qué interesante. Pero también en Ezequiel 11, versículo 14 al 15, el pueblo judío quiso adueñarse de las fiestas del Eterno ahí también. ¿Se fijan? Por eso hoy en día vamos a encontrar en gente que realmente no estudia como debería estudiar, dicen, no, si la fiesta era de los judíos. ¿Se fijan? Siempre vamos a encontrar personas que piensen de esa manera, pero en Levítico 23 dice las fiestas de Jehová, cambia. ¿Se fijan? Que es importante tener un escrito está. Los judíos quisieron adueñarse de la fiesta y por eso cayeron en la confusión y en las tinieblas muchos del pueblo, hermanos queridos, porque no vieron el significado que cada fiesta tenía del Cordero de Dios y su cumplimiento. ¿Se fijan, hermanos queridos? Eso, ahí tenemos. Ahora vamos a entrar a lo que les decía, que esto es importante, hermanos queridos. Recuerden también que aquel que le quita y le añade, la ira de Dios va a caer sobre aquellos que le añadan a la Biblia o le quitan. Y el cuerno pequeño, este papado, está en pecado y en condenación, porque la misma palabra de Dios lo condena, porque ellos han agregado un calendario que no está de acuerdo al original. Ellos han agregado muchas cosas, han inventado todo lo que hemos dicho, cada cosa para sacar a los sinceros del estudio de la Biblia. ¿Se fijan? Eso es el daño que ha hecho el cuerno pequeño. Ahí en Eclesiastés 3:14 dice, no se añadirá ni de ellos se disminuirá,
Salmo 89, 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Mateo 5, 17, 18, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Y Apocalipsis 22, 18, el que le quita o le agrega la ira de Dios caerá sobre aquellos. Miren qué interesante. Ahora hay un texto interesante, hermanos queridos. Voy a leer, vamos a ver la ley de Dios. Vamos a ver varios textos aquí. La ley de Dios antes que fuera dada en el Sinaí. La ley de Dios en el principio. Recuerden este texto en el Isaías 46, versículo 9. Dice el Señor que el fin, el Señor nos muestra desde el principio. Y desde el principio fue establecida la ley oralmente. Y aquí lo vamos a ver. Primeramente, la ley de Dios en Salmo 119, versículo 142, dice, tu justicia, dice, es justicia eterna, tu ley la verdad. La justicia es la ley eterna de Dios. Hermanos queridos, Salmo 119, 52, tus testimonios para siempre los has establecido. Tus testimonios, que es la ley de Dios, los ha establecido para siempre y eternamente. Salmo 119, 160, la suma de tus palabras es la verdad. Miren qué interesante. Toda la palabra, la suma de la palabra, dice, es la verdad. Porque dice también Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, instruir, a fin de que el hombre sea capacitado para toda buena obra. Y desde la niñez has sabido que las santas escrituras te pueden hacer salvos para la salvación. En Lucas 16, 17 dice, pero más fácil que pase en el cielo, la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Ahí lo dice el Señor. Vamos a ir a Génesis ahora para ver que la ley ya estaba en el Génesis, hermanos queridos. ¿De qué manera? No estaba escrita, pero estaba oralmente transmitida ahí. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, hermanos queridos, recuerden que ellos pecaron. Y al pecar ellos, sabiendo que habían transgredido una ley de Dios. Pero vamos a ver un ejemplo aquí en Génesis 4. Fíjense, en el capítulo 4, Caín y Abel. Fíjense ahí, versículo 8 y 10. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, fíjense. Ahora, fíjense el versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, y él le dijo, ¿qué has hecho? Fíjense la palabra, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Hermanos queridos, recuerden que había un mandamiento en Éxodo 20, en la ley de Dios, que decía, no matarás. Ahí está. ¿Se fija? ¿Qué has hecho? Has matado a tu hermano Abel. Has transgredido la ley. ¿Cuál? De Éxodo 20:13, cuando el Señor dijo, no matarás. Caín había caído en transgresión de la ley de Dios. ¿Se fijan? La ley lo estaba condenando a Caín. Estaba bajo la ley, porque la ley le estaba mostrando lo que había hecho. Caín sabía, porque Dios le dijo, ¿qué has hecho? ¿Se fijan? Y él sabía lo que había hecho, estaba transgrediendo el mandamiento de Dios, no matarás. Fíjense ahora Génesis 20, otro ejemplo más, Génesis 20, versículo 6, hermanos queridos. Y esto es interesante, vamos viendo cómo se fue estableciendo la ley, y esto es importante, estos versículos, pueden anotarlo
porque sirven para explicarle a otros hermanos o los hermanos evangélicos de otras iglesias que no alcanzan a comprender que ya la ley había sido dado oralmente en el principio. Y eso estamos viendo ahora, cómo la ley ya estaba dada oralmente. Génesis 26 dice ahí, Abraham y Abimelech, miren, es interesante, dice, recuerden ahí, versículo 6, vamos a ir, pueden leer usted el capítulo en sus casas, y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Miren qué interesante. Abraham y Abimelech, acuérdense que Abraham hizo pasar a su esposa Sara por su hermana. Y cuando Abimelech le llamó la atención a Sara y fue llevada Sara a Abimelech y casi tienen un adulterio ahí, porque Abraham la hizo pasar por su hermana y Dios le reveló en sueños para que no cometiera tal pecado. ¿Se fijan? Entonces ya estaba y tenían conciencia de que el adulterio era pecado ante los ojos de Dios. Ahí tenemos, y estaban transgrediendo el mandamiento ahí de Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Fíjense lo que le pasó a José, otro ejemplo más en José, Génesis 39:9. Vamos a José, recuerdan la historia de José también, recuerden que la ley no estaba escrita, hermanos queridos. Ahí en Génesis 39, cuando la mujer de Potifar quiso seducir a José. Y fíjense la respuesta de José. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense, ¿cómo yo haría ahí José está dando la explicación a Potifar. ¿Cómo haría yo este grande mal de pecar contra Dios? ¿Cómo haría este pecado en adulterar, en fornicar con tu esposa? Yo no lo haría. José tenía la ley, hermanos queridos, en su corazón. Todavía no estaba la ley dada en el Sinaí, ahí, hermanos queridos. Todavía no estaban las ordenanzas y leyes. ¿Se fijan? José tenía la ley oralmente en su mente porque se transmitía el mensaje, se transmitió la ley, las ordenanzas de Dios oralmente en el Génesis, hermano. Y ellos sabían de la ley de Dios, porque José dice, ¿cómo haría yo este mal y pecaría contra Dios? Mire qué interesante. Y el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Otro ejemplo más, ahí en los días de Labán, hermanos queridos, en Génesis 31. Fíjense, Génesis 31, hermanos queridos. Fíjense, estamos en el Génesis ahí. Génesis 31, 19, hermanos queridos. 31, versículos 19 y 27. 31, Génesis 31. Vamos a ver ese ejemplo en los días de Labán, de Jacob. Recuerden ahí, hermanos queridos, esa historia ahí. 31, 19 dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó. Fíjense, ¿qué hace Raquel? Robó, hurtó los ídolos de su padre. Fíjense qué interesante. Nos saltamos al versículo 27. Porque te escondiste para huir. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboriles y arpa? Y mire qué interesante ahí.
Raquel hurtó, hermanos queridos, y en Éxodo 20:25, no hurtarás, dice, no robarás, hermanos queridos. Ahí ellos sabían que hurto era un pecado ante los ojos de Dios. Se fijan, tenían la ley oralmente ya establecida en sus mentes. Otro ejemplo más, cuando también ahí en Génesis 35:2, hermanos queridos, tenemos ahí, recuerdan, 35:2, dice ahí, de Génesis, dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Se fijan? Ahí está, quitar los dioses ajenos. Ellos sabían que tener otros dioses ajenos era pecado ante los ojos de Dios. Estaban transgrediendo el mandamiento Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se fijan, tenían la ley oralmente en sus mentes ellos, hermanos queridos. Otro ejemplo más, en Génesis 2, cuando Dios dice: y bendijo y santificó el día séptimo. Y en Éxodo 16:23, cuando dice ahí, hablando del maná: mañana es el santo día del Señor, sábado. ¿Te dije? Ningún trabajo haréis. Ahí tenemos, hermanos queridos, que ellos ya guardaban el sábado, hermanos queridos, oralmente, hermanos queridos. Éxodo 28 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. En Génesis 3:21, hermanos queridos, Génesis capítulo 3, vamos ahí. Ahora vamos a ver las ordenanzas, las ofrendas que también estaban establecidas en el Génesis. Antes que Dios diera las ordenanzas y leyes, antes que la escribiera Moisés, ya estaba el sistema de sacrificio desde el comienzo ahí en Génesis 3. Fíjense, vamos ahí a Génesis 3, que ya está el sistema de sacrificio y ofrenda ahí. Versículo 21 dice ahí, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, de pieles, porque ya se habían sacrificado ahí 2 corderitos, 2 animales eran sacrificados. Y los vistió a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esas túnicas de pieles representan la justicia de Cristo, representan esos 2 corderitos al morir, representan a Cristo, el sacrificio y la ofrenda que Adán y Eva empezarían con el sistema de sacrificio y ofrenda por el pecado, hermanos queridos. ¿Se fijan? Nuestros primeros padres, después del pecado, ellos comenzaron el sistema de sacrificio y ofrenda, y sus hijos, Caín y Abel, vamos ahí, Génesis 4:3-5, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Se fija? Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y sus ofrendas. ¿Se fijan? Caín y Abel sabían qué sacrificios tenían que ofrendar a Dios. Ellos sabían, pero aquí Caín se revela como el cuerno pequeño, que quiere hacer las cosas a su manera, a su voluntad, alterar el sistema de sacrificio y ofrenda, así como el cuerno pequeño lo ha alterado, hermanos queridos, sacrificando a Cristo todos los domingos en las iglesias católicas, comiendo la hostia y sacrificándolo cada día. ¿Se fijan? Aquí Caín es un tipo también de cuerno pequeño, hermanos queridos, que hace lo contrario. ¿Se fija? Que hace las cosas a su manera. Se fija, no obedeciendo la orden de Dios. Pero Abel, mire qué interesante, obedeció y
porque sus padres, Adán y Eva, ellos le habían enseñado el sistema de sacrificio y ofrenda al cual ellos tenían que ofrecerle a Dios. Pero Caín hizo lo contrario ahí, hermanos queridos. ¿Se fijan? Tenemos ahí, y en Génesis 8:20, que también siguió el sistema de sacrificio y de ofrenda, fue Noé, ahí, hermanos queridos. Después que las aguas se secaron, Noé llegó a tierra, versículo 20 de Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todos los animales limpios y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, ofreció sacrificio. Esa es la descendencia por la cual la simiente de la mujer del Mesías tendría que hacer durante los siglos hasta el cumplimiento, llegar al Cordero, cumpliría el sistema de sacrificio y ofrenda que sería anulado, siendo él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos queridos. Se fijan, estaba establecido el sistema de sacrificio y ofrenda desde el Génesis, estaba establecido la ley de Dios desde el Génesis, hermanos queridos. Ahora, en Génesis 7, versículo 2, están los animales limpios ahí. ¿Recuerdan ahí cuando Dios le dijo a Noé, capítulo 7, versículo 2, le dice el Señor, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. Y esto aparece en Levítico 11, cuando ahí aparece la lista de los animales limpios que Dios permitiría que el hombre comiera y de los animales inmundos que no comieran. Ahí está, aparece en Levítico 11 después. O sea, ya el Señor nos estaba dando los animales limpios que el hombre podía comer para mitigar el pecado por un tiempo. Esto se dio por un tiempo, hermanos queridos. Eso es interesante porque ahora nosotros tenemos que volver a la dieta del Génesis, a la original que dio el Señor. Estos de animales limpios, hermanos queridos, al cual iban a ser de mantenimiento para Noé durante el diluvio ahí. Luego las aguas bajarían y ellos volverían a la dieta, hermanos queridos, original. Eso fue dado por un tiempo que estuvieran las aguas cubiertas ahí con Noé. Fue dado por ese momento, hermanos queridos, y para mitigar el pecado. Ahora, en Génesis 14, 20 está el diezmo. Miren qué interesante. El diezmo fue dado también antes que fuera dado a Moisés en las leyes de ordenanzas y leyes, hermanos queridos. El diezmo fue dado en el Génesis, oralmente fue dado también. Fíjense, Génesis 14, 20. Dice, y bendijo Dios al Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo, Ya se practicaba el diezmo de todo ahí. Dios había dado oralmente también el diezmo. Mire qué interesante. En Génesis 28, 22, otro texto más, Génesis 28, 22, vamos ahí, Génesis 26, 27, 28, 22, dice ahí, esta piedra, dice Jacob, he puesto por señal, será casa de Dios, de todo lo que me dieres el diezmo, apartaré para ti. Ahí también está establecido, hermanos queridos. Y el número 18, 21, también ahí lo dice ahí, ya establecida ya ley en las ordenanzas y leyes, hermanos queridos. Ahí de números 18, 21,
y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el misterio del tabernáculo de reunión. Ahí se dio el diezmo por el tabernáculo de reunión, porque los levitas, ellos, mientras tuviera el santuario, hermanos queridos, ellos tenían derecho a recibir del diezmo de toda fruta, verdura, de todo lo que se sembraba el pueblo, eran traídos a los graneros del santuario para que los levitas que trabajaban en el santuario pudieran comer de ellos. ¿Se fijan? Pero con el tiempo, los días de Pablo, ya el diezmo, como no estaba ya el santuario, hermanos queridos, porque ahora el santuario está en el lugar santísimo del santuario celestial, está ya intercediendo nuestro amado Señor Jesús. Ahora dice Pablo también, él hacía carpa para no ser gravoso, hermanos queridos, y también se reunían las ofrendas ahí. Y el mandamiento en Hebreos 7 dice que fue cambiado, el mandamiento levítico fue cambiado también ahí. Ahora nosotros somos el real sacerdocio, nación santa, el pueblo adquirido por Dios. ¿Se fijan, hermanos queridos? Ahora también dice que el obrero es digno de su salario, ahora es voluntaria las ofrendas que den cada hermano apoyando a el trabajo misionero de cada hermano que lleve las credenciales de la verdad. ¿Se fijan? Nosotros podemos diezmar, sí, ese diezmo podemos, pero ya no depositarlo, centrarlo en una institución, no. Eso acabó ya, en la ley levítica acabó del ministro, del pastor. Ahora, hermano, eso acabó. Nosotros podemos depositar nuestro diezmo en ayudar a aquellos que lleven el último mensaje de misericordia para la tierra. ¿Se fijan? Apoyar a uno, a dos o a tres, distribuirlo, pero no centralizarlo, hermanos queridos, o uno mismo, que somos el real sacerdocio, puede trabajar con sus diezmos, entregando folletos, regalando Biblia, dando el mensaje de salud para este tiempo. Uno puede ser también misionero en su propio vecindario, en su propio trabajo, y comprar con su propio, que aparte para el Señor, material, y pueda trabajar también con aquellos que necesitan el mensaje, hermanos queridos. Debemos ser hacedores de la verdad, no tan solamente oidores, hermanos queridos. Así se estableció, hermanos queridos, en Génesis se fue estableciendo, hermanos queridos. También se establecieron otras cosas, hermanos queridos. Y eso, hermanos queridos, vamos a establecer por ahora. Vamos a ir ahora a otra parte del tiempo, otra parte importante. Hay una cita interesante acá, hermanos queridos. Voy a leer, fíjense. La santa ley de Dios es breve y al mismo tiempo abundante, pues es fácilmente comprendida y recordaba, sin embargo, es una expresión de la voluntad de Dios. Su institución se resume en las siguientes palabras. Su institución: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. Por lo cual, haciendo el hombre, esto vivirá por ello, hermanos queridos. Aquí hay algo importante. Fíjense lo que establece aquí en Romanos 5:13. Dice ahí, antes de la ley estaba el pecado. Antes que se diera la ley, estaba el pecado en el mundo, dice aquí, al principio. Pero
no se imputa, fíjense, no se imputa de pecado no habiendo ley. ¿Se fija? En el Génesis estaba la ley oralmente, no estaba escrita, hermanos queridos. Por eso dice que en el mundo, al principio, el mundo, hermanos queridos, dice, estaba el pecado, pero no se imputaba a nadie de pecado porque no había ley, no estaba escrita, ¿me entiende? No estaba escrita la ley. Pero cuando fue escrita la ley, fue dada a través de Moisés, ahora se podía imputar de pecado al pecador, porque cuando Dios saca a su pueblo de Israel, le da fiesta, le da las ordenanzas, le estipula todo lo que él había establecido en el Génesis. Ahora todo eso se escribe en la ley de Moisés, en las 613 leyes ahí. Ahora pueden estar imputados de pecado, ahora se les imputa el pecado, ahora se les muestra el pecado, ahora la ley viene a mostrar la condición de pecado de cada persona. ¿Se fijan? Qué interesante cómo el Señor fue dando esto. Por eso dice Juan, dice en 1 Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley, porque ya después del Sinaí fue dada la ley ahí, hermanos queridos. Ahora, pecado es transgresión de la ley de Dios, hermanos queridos. Miren qué interesante. Y también en Génesis 26:5, mire lo que dice Génesis hablando de Abraham. Se fija, Abraham es ante Génesis 26:5. Mire lo que dice hablando de Abraham. 26:5 ahí. Dice, por cuanto oyó Abraham, ve que fue oral. Aquí Dios le está dando la ordenanza a Abraham oralmente, por cuanto oyó, escuchó Abraham mi voz, la voz de Dios que le estaba dando sus preceptos y mandamientos y estatutos y leyes. Se las dio oralmente a Abraham, y Abraham escuchó, oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Se fijan? Oralmente Dios se las dio ahí en Génesis a ese remanente, a esa descendencia, hermanos queridos. Ahí está establecido, hermanos queridos, lo que hemos visto ahí. En Éxodo 19:5, vamos a ver ese texto, Éxodo 19:5, Dios lo establece ahí, fíjense. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, ahí, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel cuando Dios establece a su pueblo ahí. Pero vimos que ellos no cumplieron el pacto, ¿se fijan? Por eso que en Deuteronomio 31 aparece ahí, ellos no anduvieron en el pacto, lo que prometieron no lo cumplieron el pueblo. Ahora viene el nuevo pacto, escribir la ley en el corazón. Se fijan, en nuestros corazones sacará este corazón de piedra y pondrá un corazón de carne para escribir los preceptos y ordenanzas y leyes en el remanente de este tiempo, hermanos queridos. Qué glorioso, hermanos queridos. Ahí vemos cómo vamos estableciendo esto. Y en Génesis, ya llegando a este punto, dice Génesis 14, fíjense lo que dice Génesis 14 ahí, hablando de Melquisedec. Mire lo que dice aquí, Génesis 14, versículo 19. Génesis 14, versículo 19 dice
Y el ángel de Dios, ese es Éxodo. Vamos a Génesis 14. Génesis 14, versículo 19, vamos a ver a Melquisedec, y aquí algo importante porque le trae pan y vino, ahí dice el texto. ¿Qué representa el pan y qué representa el vino, hermanos queridos? Fíjense, ya estaba ahí en Génesis 14, 19. Ahí dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador del cielo y de la tierra. ¿Ve? Ahí dice, Génesis 14, 19. Y bendito sea el Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y habrán los diezmos de todo. Entonces, le dijo, ahí está, versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice que sacó pan y vino. Fíjense, pan y vino. ¿Qué representa el pan y el vino? Hermanos queridos, qué interesante. Aquí hay una representación, eso vamos a ir a Juan 6, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53. Mire qué interesante, 53. Juan, capítulo 6, versículo 53. Dice ahí, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ahí está el pan, y bebéis su sangre, ahí está el vino, la sangre, no tenéis vida, dice, no tenéis vida en vosotros. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí, en la Santa Cena, cuando el Señor dijo, este es mi pan, el pan es mi cuerpo por el cual será entregado por todos vosotros. Este es el vino que es mi sangre que será derramada por todos vosotros. Ahí está descrito lo que el Hijo de Dios haría por todos nosotros, entregando su vida, pagando la deuda que nosotros merecíamos, Él entregando su vida y reconciliando al mundo, hermanos queridos, y llevando el pecado de todos los seres humanos en la cruz por todos nosotros. Vemos ahí ese sacrificio que el Señor dio. Y también fíjense también que el Levítico 25 habla ahí de los jubileos. Y los jubileos también tienen algo importante porque la tierra debía descansar, así como el sábado es un descanso para nosotros, fue por el hombre, hermanos queridos, para que el hombre recordara a su creador, no se olvidara. También la tierra en general debía descansar también. Y ahí vemos que en Levítico 25 que la tierra descansaba 2 años, año 49, 50 se santificaba y eran 2 años de que tenía la tierra descanso ahí, hermanos queridos. Y al tercer año se volvía a trabajar. En la agricultura también lo hace la gente del campo, que hace descansar la tierra 1 año, 2 años, para que el siguiente año pueda la tierra volver con más fuerza y dar los productos de la tierra. Todo ese ciclo estaba ahí, hermanos queridos, oralmente transmitido. Qué maravilloso, hermanos queridos. Qué maravilloso y interesante que en el conflicto de los siglos, la página 409, el capítulo 21, nos hace pensar en el tiempo, hermanos queridos, pensar en el tiempo profético de Dios. Y aquí en esta cita dice, es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serán selladas hasta el tiempo del fin, lo que era en el caso en su tiempo, y que muchos correrían de aquí para allá, que en expresión hebraica, en la expresión hebrea, que significa observar y pensar en el tiempo. ¿Se fijan?
observar y pensar en el tiempo. Ahí es una expresión hebraica. Dice ahí del texto de Daniel, cuando dice muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Es una expresión hebrea que significa pensar en el tiempo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo profético de Dios, hermanos queridos. Se fijan, en las fiestas proféticas de Dios, ahí cuando se levantó José Ward, hermanos queridos, donde aclaró ese punto. Qué importante ese punto que fue aclarado, hermanos queridos. Ahora, vimos, recordando un poco, hermano, aquí en Consejos para los Maestros, mire, hay una cita que nos dice para nosotros, ahora para este tiempo, que es importante, hablando del tiempo profético, hermanos queridos, escuchen esta cita. ¿No sería bueno que nosotros dedicásemos a Dios fiestas durante las cuales podríamos hacer revivir? ¿Qué tenemos que hacer revivir en nuestra mente? El recuerdo del trato que Cristo, el Hijo de Dios, nos ha dispensado. Aquí está aconsejando, hace una pregunta la mensajera en Consejo para los Maestros, dice, ¿no sería bueno que nosotros dedicásemos a Dios fiestas? ¿Cuáles fiestas? No las fiestas mundanas, las fiestas del reloj de Dios, dedicásemos en ese tiempo, hermanos queridos, porque el tiempo profético de Dios todavía estamos ahí, durante las cuales podríamos hacer revivir en nuestra mente el recuerdo del trato que Él, el Hijo de Dios, nos ha dispensado. Otra pregunta dice, ¿no sería bueno considerar sus bendiciones pasadas que nos ha dado, recordar las amonestaciones pasadas también, impresionantes, que dirigió a nuestras almas, para que no nos olvidemos de Él? ¿Se fijan la palabra? Para que no nos olvidemos de Él, para que nos acordemos de Él, tengamos memoria de Él. ¿Se fijan? El mundo, ahora se refiere ella, fíjense ahora, el mundo tiene sus fiestas, el Año Nuevo, cada cultura en este mundo hace sus fiestas, hermano. Dice, el mundo tiene sus fiestas y los hombres se han dejado enfrascar, enredar en deportes, carreras de caballo, juegos, hábitos de fumar, emborracharse. Muestran claramente bajo qué estandarte se hallan, ¿ve? Muestran, dice, nos muestran bajo qué estandarte, qué bandera se hallan, en qué bandera se hallan. Evidencian ello con esa actitud que no se hallan bajo, dice, evidencian que no se hallan bajo el príncipe de la vida, se diga, sino que el príncipe de las tinieblas los rige y domina cuando ellos practican esas fiestas mundanas, hermanos queridos. Y fíjense, ¿no tendrá el pueblo de Dios con más frecuencia santas convocaciones? El Señor quiere que nosotros tengamos más frecuencia santas convocaciones, santas reuniones en el reloj de Dios. ¿Y qué es mejor, hermanos, si estamos fuera de las ciudades, en el campo? ¿Me entiende? ¿Qué es mejor, hermanos queridos? Y si el Señor todavía no viene, podemos juntarnos un grupo de hermanos y juntarnos cuando llega la convocación de la Pascua. Se diga, hacer Santa Cena, que el Señor ha dejado ese rito para que hacerlo en memoria de Él. O en trompeta o en Pentecostés. Recuerden que Pentecostés se va a volver a repetir y va a ser para un tiempo profético ahí descrito en Pentecostés. Va a ser derramado la lluvia tardía. También dice también que para una Pascua va a ser la liberación final, porque Isaías
30:29 dice, ahí habla, dice, se celebrará la liberación como cántico, como se celebra Pascua. ¿Se fijan? Es interesante, hermanos queridos. ¿No tendrá el pueblo de Dios con más frecuencia santas convocaciones? Dice, para dar gracias a Dios por sus ricas bendiciones. ¿Se fijan? No hallaremos tiempo para alabar a Cristo por su descanso, paz y gozo, manifestar por nuestro agradecimiento diario que apreciamos el gran sacrificio que hizo en nuestro favor a fin de que pudiésemos participar de la naturaleza divina. No hablaremos del reposo que nos espera en el paraíso de Dios y de la honra y la gloria que aguardan a los siervos de Jehová. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Isaías 32:18. Vamos hacia el hogar en procura de una patria mejor, a saber, la celestial, porque nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, hermanos queridos. Lo que le leí está en Consejo para los Maestros, la página 327, el capítulo 48. El título se llama Las fiestas para Dios. Esto aparece también Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, la página 507, 509, el capítulo es Las convocaciones. También aparece en Patriarcas y Profetas, la página 523, el capítulo 52, ahí aparece. Y miren lo que dice también esa página ahí, 523 de Patriarcas y Profetas, hermanos queridos. Miren, hablando, 523. Miren, hermanos queridos, aquí, la 523 dice ahí. ¿523? ¿Dónde está? No la tengo aquí, 523. El capítulo 52, capítulo 52. 52, acá está. Por eso es importante, hermano, aprovechar las convocaciones de Jehová, hermanos queridos. Los ritos no, porque los ritos se cumplieron, hermanos queridos, en Cristo. Todos esos ritos, el sistema de sacrificio y ofrenda se cumplió, hermanos queridos. Eso es importante, quiero hacer la diferencia ahí. Aquí está, hermanos queridos, dice, era, a ver, la 552, aquí. El que de las cabañas, como la fiesta de las cabañas celebran la revolución del fruto. Aquí está. A ver. Se me perdió la página, pero la voy a buscar. Pero habla también, dice que sería bueno que nosotros celebrésemos la fiesta también de cabaña. Sería bueno que también nosotros nos convoquemos ahí, hermanos queridos. Lo dice ahí Patriarcas y Profetas, hermanos queridos. Pero voy a ir aquí a buscar la cita, hermanos queridos. Se las digo luego para establecerlo. Patriarcas y Profetas. Aquí está, Patriarcas y Profetas. Lo voy a buscarlo más rápido aquí, hermanos queridos. Patriarcas y Profetas. Se me perdió. Y ahí con esto vamos a concluir esa cita, hermanos queridos, que está ahí en Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas.
patriarcas y profetas, aquí está. Aquí está la fiesta anual. La fiesta la fiesta debía ser tabernáculo, conmemorativa, los panes. La fiesta aquí. Se nos perdió la fiesta, no. La 523, aquí está, quiero ir a esa 522, 519, 500, aquí está. Ya, dice, también hoy sería bueno, esta es la cita que quería leerles también de Patriarca y Profeta, también hoy la mensaje hablar bueno, si es una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios ha otorgado, como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había concedido a sus padres, también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto. Así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo, fíjense, y de las tinieblas del error, para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y su verdad. A los que vivan lejos del tabernáculo, la asistencia a las fiestas anuales les requería más de un mes de cada año. Este ejemplo de devoción a Dios debía recalcar la importancia de los servicios religiosos y la necesidad de subordinar nuestros intereses egoístas, mundanos, a los que son espiritualmente eternos. Sufrimos una pérdida si hacemos caso omiso del privilegio de reunirnos para fortalecernos y alentar los unos a los otros en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden entonces para nuestra mente su vigor e importancia. Nuestros corazones dejan de sentirse iluminados, inspirados por la influencia santificadora, decae nuestra espiritualidad, en nuestro trato mutuo. Como cristianos perdemos mucho por la falta de amor de unos a otros. El que se encierra en sí mismo no desempeña bien la misión que Dios ha encargado. Somos todos hijos de un solo Padre y dependemos unos a otros para ser felices. Somos objeto de los requerimientos de Dios y la humanidad. Cultivar correctamente los elementos sociales de nuestra naturaleza. Simpatizamos con nuestros hermanos y los esfuerzos que hacemos por beneficiar a nuestros semejantes nos proporcionan felicidad. Por eso dice, sería bueno, hermanos queridos, eso tengámonos en cuenta todo esto, hermanos queridos, porque esto está vigente, el reloj de Dios, y Dios nos manda que sería bueno que nosotros como pueblo ojalá estuviéramos en el campo, porque se harían lindas convocaciones ahí, porque estamos todavía sumidos en las ciudades. No podemos muchas veces mucho por las dificultades del sistema que estamos dentro de la ciudad, hermanos queridos, va a ser imposible. Por eso reflexionemos que ya es hora de establecernos fuera de las ciudades para poder establecer también esas reuniones de convocaciones que el Señor quiere que su pueblo lo haga, hermanos queridos, para edificarnos, para alentarnos, animarlos y preparar puestos de avanzada. Que el Señor les bendiga y les guarde, que este estudio pueda servir de meditación, de reflexión para todos nosotros, hermanos queridos. Vamos a orar. Querido Padre que está en el lugar santísimo del santuario celestial, gracias, amado Dios, porque a través de su palabra hemos visto que usted ya lo había establecido oralmente, las ordenanzas y leyes, y luego cuando fue dada a Moisés
cuando Dios, usted sacó a su pueblo de Israel, lo estableció en su pueblo y lo ratificó ahí a través de Moisés, escribiendo en un libro las ordenanzas y leyes. Y vemos que gran parte de eso aparece en Malaquías 4, antes que venga el día ardiente como un horno, usted nos lleva allá a que recordemos, no nos olvidemos que usted dio ordenanzas y leyes que todavía están vigentes para nosotros, para entender mejor la regla de fe que usted ha establecido. Gracias, Padre, en estas horas, porque lo pedimos no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén.